Hola familia, ¿cómo están? Reciban un abrazo de nuestra parte y les decimos que les extrañamos. ¿Qué creen? Hacen falta, pero bueno, es un tiempo de que uno se acuerda y ora por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestra familia, sabiendo que pues es un tiempo donde estamos aprendiendo y entendiendo cuánto les queremos, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. Y por eso les mando un abrazo. ¿Okay? Quiero que veamos la palabra del Señor acerca de la sangre de nuestro Señor, porque su sacrificio es el que es protagonista en este tiempo. En este tiempo, ¿sabe usted que nosotros tenemos que hablar de la sangre y del sacrificio y de todo el plan de Dios? Así como el enemigo tiene planes y el enemigo está haciendo famosos sus actividades, ¿verdad? El mundo está haciendo famosas las actividades del diablo a través de esta enfermedad que ha provocado. Pero sabe, nosotros podemos hacer famoso a nuestro Dios a través de los propósitos que Él tiene para sus hijos. Y te puedo asegurar que cuando nosotros, los hijos de Dios, que tengan que enfrentarse a la enfermedad esta que anda, cuando apliquen la sangre de Cristo sobre sus vidas, va a venir una sanidad sobrenatural a sus vidas. Y entonces hay que testificar, ¿verdad?, del poder sobrenatural de nuestro Dios. Y todo ese poder sobrenatural viene a través de su sacrificio, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Quiero que veamos primero aquí en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice en el verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que Dios ganó una herencia para nosotros a través de la sangre que Él derramó. Y es una herencia, lo que usted y yo recibimos no es gratis, hermanos. O sea, a veces la gente ha tenido un mal dicho donde dice que la salvación es gratis. Y la salvación no es gratis. La única diferencia es que el que pagó el precio de la salvación fue Él. ¿Sabes qué costó? Costó el tesoro del cielo, nuestra salvación. La sangre y los beneficios que Él ganó para nosotros, ¿verdad?, tuvieron el costo más alto del reino de los cielos, que fue el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es el precio más alto que existe. Entonces, nuestra salvación y los beneficios que ganó en la cruz, ¿verdad?, tenemos que tenerlo en ese altísimo concepto y en ese altísimo lugar, que es un precio y un regalo pagado con un precio muy alto. Dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido mientras que el testador vive. Nuestro Señor Jesús murió, por eso murió, para que nosotros tengamos herencia. Ahora, dentro de la sangre que Él derramó, cada una de las partes de donde su cuerpo, ¿verdad?, brotó sangre, tiene un significado, ¿verdad?, porque tuvo un propósito por el cual esa sangre salió de su cuerpo. Si usted va conmigo al libro de Isaías, capítulo 50, en el verso 6 dice lo siguiente, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces, Él entrega su cuerpo para ser molido y dice que dio su rostro. La Biblia dice que Él fue golpeado de tal forma que su hermosura se fue de Él.
Dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ajá. Eso dice la palabra del Señor. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero cuando lo golpearon a Él, ¿verdad? Dice que su hermosura se fue, quedó desfigurado. Porque el diablo tuvo oportunidad de dañarlo en el momento cuando estuvo en el patio de Caifás. Dice que lo estuvieron golpeando los soldados y le ponían costales en su cabeza y le pegaban y le arrancaron su barba. Bueno, esa sangre que él brotó de su rostro, ¿verdad? Sabes que el diablo odia la imagen del Hijo de Dios y descargó toda su furia y todo su odio en contra del rostro de nuestro Señor. Pero ¿para qué fue eso? ¿Verdad? Sabes que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, dice la Biblia en el libro de Génesis, que el ser humano fue creado a su imagen. Ajá. ¿Y qué pasó? Que el ser humano tenía la imagen y tenía la identidad de hijo de Dios. Cuando el diablo lo engaña y él sale del Edén, ¿verdad? Pierde su identidad. Ahí es donde viene, no sabe quién es, ¿verdad? No sabe el valor que tiene. Ajá. Porque el diablo tiene procesos para hacer que la gente no pierda su identidad, no encuentre su identidad. Pero la sangre de Cristo lo que hace es que nos renueva la identidad que Dios creó para nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de cuando alguien pierde su identidad. Hay un pasaje en la Biblia donde nos habla acerca de un padre de familia que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le dice a su papá: dame la herencia y yo me quiero ir, no quiero estar bajo la casa y quiero hacer mi vida y quiero hacer mis propias cosas. Y el padre de familia le da su herencia y sale de su casa y va y dice: desperdicia los bienes. Ajá. Y desperdicia todo, y la gente que eran sus amigos lo abandonan y él se queda en una pobreza extrema, de forma que se va a trabajar a una granja de cerdos y dice que se quería comer la comida de los cerdos. Ajá. Y dice la Biblia que cuando él estaba queriéndose comer la comida del cerdo, se acuerda y dice: pero si en mi casa, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan, incluso los obreros tienen abundancia para comer, que estoy haciendo aquí muriéndome de hambre. Dice: me voy a levantar y voy a ir a casa de mi padre. Cuando él se levanta, dice: voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Por qué le dice eso? Porque perdió su identidad de hijo. Él ya no se sentía hijo. Entonces, dice: ahora voy a ser un jornalero, ¿verdad? Pero él se sentía menos que un jornalero, porque ya siendo jornalero se iba a creer que ya había mejorado su condición de vivir. Cuando el padre lo ve venir, ¿verdad? Y lo ve en las condiciones en las que iba, como un pordiosero, saca el mejor vestido y le cambia el vestido y lo viste. ¿Qué es lo que hace? El padre le devuelve la identidad de hijo. Ajá. El ser humano ha perdido su identidad, ¿verdad? Y cuando la gente anda sin identidad, la gente anda sin valor. Bueno, la sangre de Cristo, que perdió la imagen, ¿verdad?, del Hijo de Dios, que la gente dice quedó sin atractivo y nadie lo iba a desear porque quedó como una masa golpeada a su rostro. Esa sangre es para devolver la identidad al ser humano, ¿verdad?, para decir que tiene un lugar como hijo de Dios, que no importa lo que le hayan dicho sus padres, si sus padres lo abandonaron, si la gente lo ha menospreciado, si no tuvo oportunidades, la sangre de Cristo, ¿verdad?, es la que cambia nuestra identidad. Entonces, Dios para eso lo hizo. Es el número 1. O en su rostro, ¿verdad? Ese es el número 2. El número 1 es cuando él sudó en el Getsemaní, ¿verdad? Que él fue a orar y dice que salió sangre como sudor. Ajá. Y eso es cuando viene un estrés extremo sobre la gente. Ajá. Hay una condición médica que explica el proceso de por qué la gente puede llegar a sudar sangre, pero es un asunto sumamente raro porque se necesita un estrés completamente extremo. Nuestro Dios fue llevado al estrés al máximo. ¿Y sabes qué? Ahí esa sangre que Él llevó en el estrés es para traer sanidad a tus angustias. Yo no sé qué te esté angustiando el día de hoy, ¿verdad? Sea por la enfermedad que hay, sea por las condiciones que han cambiado, sea porque te preocupas qué va a ser. Yo creo que
cualquier persona que no está en Cristo, por supuesto que tiene que estar preocupada, porque es un tiempo muy complejo. Pero sabes que Dios, ¿verdad?, sangró para que fuera sanado nuestro estrés. Entonces, hay que aplicar, ¿verdad?, el sudor del estrés de nuestro Dios, ¿verdad?, para que sane nuestro estrés, porque el estrés, ¿verdad?, es una condición de este tiempo. Ese es el número 1. Número 2 es la imagen, ¿verdad?, cuando lo golpean en la casa de Caifás, en el patio. Número 3, cuando le ponen la corona de espinas sobre su frente y sobre su cabeza y sangra. Esa sangre, ¿sabe qué es lo que redime? La mentalidad. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tú obtienes la mente de Cristo? Con la sangre del Cordero. Esa sangre que salió de sus sienes, de su frente, de su mente, ¿verdad?, es para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Hay una oportunidad para cambiar nuestra forma de pensar. Conforme a Dios le gusta que nosotros pensemos. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, tenemos que pensar correctamente. El que piensa correctamente vive correctamente porque toma decisiones correctas, ¿verdad? Y yo te puedo decir que si tú aplicas la sangre de Cristo en tu mente, ¿verdad?, en tu forma de pensar y pones tus pensamientos a su obediencia, ¿verdad?, tú vas a actuar correctamente. Y este es un muy buen tiempo para nosotros actuar correctamente, porque cada decisión que vamos a tomar va a ir enfocada en un camino de bendición o un camino de sufrimiento. Por cierto que hay que orar por nuestras autoridades por este asunto, para que Dios les dé sabiduría. Dice la Biblia, la mente de Cristo, ¿verdad?, fue puesta para que nosotros pensemos como Cristo. Ahí esa sangre que salió de su cabeza, de su frente, redime, trae el pago para que nosotros, nuestra mentalidad pueda ser cambiada. Ok. Número 4, su espalda. Cuando él es latigado, ¿verdad?, esos látigos tenían unas puntas de cuero, y en cada punta tenían unas bolitas de metal. Entonces, cuando se enredaban en el cuerpo, cuando jalaban el látigo, esas bolitas arrancaban la carne, y cada bolita, cada parte que hirió los músculos de nuestro Señor fue para traer sanidad a nuestra vida de una enfermedad, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él trajo, a través de ese castigo nosotros podemos tener paz. Hay un recurso de paz en este tiempo para los hijos de Dios a través de su sacrificio. Entonces hay que aprovecharlo, porque seríamos muy desagradecidos no aprovechar el sacrificio de Jesús, ¿verdad?, que Él hizo en la cruz para nosotros en este día. Trajo sanidad de las enfermedades. Si hay alguien que está enfermo en este día, ¿verdad?, aplica la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre esa enfermedad, y ordénale que salga de tu cuerpo, ¿verdad? Porque sabes que ese cuerpo, esa enfermedad es ilegal en ese cuerpo. En los cuerpos de los hijos de Dios, las enfermedades son ilegales. ¿Qué pasa cuando hay un agente ilegal en un país? Pues lo tratan de botar, ¿verdad?, porque es ilegal. Bueno, la enfermedad es ilegal en los hijos de Dios, porque Jesús en este sacrificio pagó por todas las enfermedades. También dice aquí que Él llevó nuestras iniquidades. O sea, la tendencia al pecado. Cuando la gente tiene tendencia a estar pecando, necesita aplicar la sangre de Cristo, ¿verdad?, para que sea sanado de esa iniquidad. Él, cada llaga, cada herida que tuvo fue para nuestro beneficio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con pagó nuestras rebeliones. Entonces, hay que aplicar la sangre de Cristo. Para eso su sangre fue derramada. Cuando clavan a Jesús en la cruz, lo clavan de sus manos. La sangre que sale de sus manos lo que hace es que limpia nuestras obras, las obras pasadas, las obras, el pecado. Es sanado, las obras de nuestras manos, de nuestros errores, es quitado del libro de la vida, es borrado del libro de la vida. Porque en el cielo hay un libro donde está escrito todo lo que tú haces.
lo que haces bueno, todo lo que haces malo, está escrito. Pero cuando la sangre de Cristo sale de sus manos y tú tomas como tuyo ese sacrificio y usas la sangre de Cristo para que limpie tu vida y le pides perdón y cambias de actitud, ¿verdad? Te arrepientes, entonces viene una sanidad sobre nuestras acciones. Y entonces ahora todo lo que vamos a hacer cuando la sangre de Cristo está sobre nuestras manos, ¿verdad? Sobre nuestras obras, esas obras van a ser santificadas y van a ser para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, mira qué parteaguas estamos en este tiempo y por qué es tan importante esta Pascua, porque es un nuevo comienzo, hermano, y entonces las obras que vamos a hacer deben estar bajo la sangre de las manos de las manos del Hijo de Dios. Ajá. Y las obras que vamos a hacer van a ser para darle gloria a Dios, gloria a Él, que todo lo que hagamos sea en base a lo que Él quiere que nosotros hagamos, tiene que ser redimidas nuestras obras, redimidos nuestras actividades. Pon delante del Señor todo lo que vas a hacer, ¿verdad? ¿A qué te dediques tú? Yo no sé a qué te dediques, pero lo que sí sé es que lo que hagas, si lo pones en las manos del Señor y pides que la sangre de Cristo cubra tus actividades, esas actividades, ¿verdad? Y son para la gloria de Dios, esas actividades van a ser bendecidas. Aun cuando el mundo está al revés, el mundo no hay buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias solamente en la palabra de Dios y bajo la dimensión de la cobertura de la sangre de Cristo. Sus manos para eso fueron crucificadas y su sangre salió de ahí. También salieron sus pies. De sus pies salió la sangre. ¿Y sabes eso qué es lo que hace? ¿Verdad? Limpia nuestro caminar. Ajá. Limpia nuestra vida. Y limpia nuestro andar hacia el futuro. Ajá. Esa sangre para eso necesitamos pedir al Señor que nos permita que nuestro andar sea en caminos de vida, en caminos de justicia, en caminos que vayan acordes a su voluntad, a sus propósitos, ¿verdad? Y esa sangre, ¿verdad? Está ahí y Dios la aplicó, la sacó de sus pies para que tenga una aplicación en nuestras vidas, en nuestro andar diario. Su costado es traspasado, dice la Biblia que salió agua y sangre, porque del agua que sale es el agua de vida, ¿verdad? El agua que hace que nosotros no tengamos sed, porque hay una fuente que está brotando para vida eterna. Ajá. Ese es el propósito, que en nuestra vida no estemos careciendo, que no padezcamos sed espiritual, sed emocional, que la sangre de Cristo, la herida que Él tuvo en su costado, sea suficiente para poder nosotros aprovechar el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Sabes qué? Yo estaba estudiando esto, ya el Señor me lo había enseñado, y viendo en un estudio, de repente me encontré con un estudio que dio el hermano Benny Hinn, y él estaba hablando del libro de Levítico, y es tan interesante que quiero no dejarlo pasar, quiero comentar lo que él nos enseñó, ¿verdad? Porque está tremendamente interesante. Está en Levítico capítulo 14 y habla acerca de la limpieza de los leprosos, porque la lepra es sinónimo de pecado. Ajá. Y entonces, cuando habla Levítico 14, está hablando acerca de la sanidad de un leproso. Pero curiosamente está referido al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ahorita vamos a ver. Dice así el capítulo 14, verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la señal para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. El sacerdote es sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Entonces, cuando habla acerca de la madera, está hablando de la cruz. Ajá. Cuando habla de la grana y el hisopo, está hablando acerca de la fe y de la confesión, porque como la sangre de Cristo se aplica, se tiene que aplicar por fe y se tiene que aplicar por confesión. Tú tienes que confesarlo. La sangre de Cristo sea sobre mi cabeza, la sangre de Cristo sea en mis manos, la sangre de Cristo sea en mis pies, la sangre de Cristo sea en mi identidad
como hijo de Dios. Hay que confesarlo y hay que creerlo, ¿ok? Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis que los hijos de Dios han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Entonces, ¿cómo vences? Con la sangre del Cordero y con la confesión, con la fe, ¿ok? Ahora, dice aquí el verso 6, después tomará la avecilla viva, porque hay que tomar estas dos avecitas, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Es decir, tomaban un trastecito y mataban un pajarito, le sacaban la sangre, y el otro pajarito, una vez que estaba la sangre ahí, mojaban el pajarito vivo con el madero. Y una vez que lo mojaban al pajarito y al madero, lo remojaban en la sangre, y después el sacerdote tenía que sacudir 7 veces sobre la persona que había sido sanada de la lepra. Ahorita yo te mencioné 7 partes donde salió la sangre de nuestro Señor Jesús. La avecita tenía que ser sacudida 7 veces sobre la persona que era limpia de la lepra. Pero una vez que pasaba esto, a la avecita viva, ¿verdad?, la dejaban ir, ¿verdad?, porque eso simboliza la resurrección. Se derrama la sangre, se hace la limpieza y viene el proceso de resurrección, del cual vamos a hablar el día de mañana, ¿verdad? El día domingo, perdón, va a ser el día que vamos a estar predicando acerca de la resurrección y la sobrenaturalidad. Pero ¿sabes qué sucede después? Que entonces el sacerdote tomaba de la sangre y la ponía en el óvulo de la oreja de la persona que había sido sanada de la lepra. Ponía en su lóbulo de su oreja, ponía en su dedo de la mano, ¿verdad?, en el dedo, en el pulgar de la mano, y ponía en el dedo gordo del pie. Porque ¿sabes lo que significaba? Que la sangre tenía que estar, el oído tenía que estar cubierto con la sangre del animal sacrificado. Y eso tiene un trasfondo espiritual. Sabes que la sangre tiene que estar, pues, o sea, el que es limpiado de pecado, que eres tú y que soy yo, tenemos que cuidar qué es lo que oímos. Lo que oímos tiene que estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Si nosotros nos dedicamos a oír más todo lo que dicen en internet, todas las malas noticias de nuestra colonia, todas las malas noticias del futuro, todas las malas noticias que están pasando, sabes que vamos a seguir leprosos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cubrir, ¿verdad?, tu forma de oír con la sangre, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús. Escucha bajo la cobertura de la sangre de Jesús. En el pulgar, porque todas las actividades tienen que ser cubiertas con la sangre de Cristo. Hoy, qué precioso día, qué precioso tiempo para tener esa decisión de que poner delante de Dios que nuestros dedos y nuestras manos estén cubiertas con la sangre de Cristo para actuar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nuestros pies, para que todo lo que nosotros caminemos, ¿verdad?, sea en las huellas del sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo en nuestros pies. Esta parte del Levítico, ¿verdad?, es algo tremendo. Él habla acerca de la limpieza del leproso, pero está hablando de la limpieza del pecado, del pecador. Y me encantó lo que aprendí, y por eso lo comparto en este día. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos quiere enseñar de la sangre y de la vida bajo de la sangre. Que Dios nos bendiga. Déjenme orar por ustedes. Precioso Señor, pedimos en esta hora, Señor, que la sangre tuya venga, Señor, sobre cada uno de los que escuchen este mensaje. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón, recíbelo en este día. Pídele perdón por tus pecados. Dile que quieres pensar como Él piensa y vivir bajo la sangre de su pacto, que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y decide seguirlo, porque este tiempo o sigues las malas noticias, sigues la enfermedad y sigues al diablo, ¿verdad? O sigues a Cristo. Amén. Y la verdad que afuera no hay nada que te dé, o sea, las buenas noticias están en Cristo, y los buenos propósitos y los milagros
y la sobrenaturalidad está en Cristo. Entonces, no hay nada que hacer afuera, querido. Entonces, ven a Cristo y Cristo te dará una vida de abundancia y de plenitud. Oramos, Señor, por todos tus hijos, Señor, y por todos los que han de creer por medio de ellos, como dijo nuestro Señor Jesús, y que tu sangre preciosa siga cubriendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra identidad, nuestra actividad, nuestro caminar, Señor, y que seas tú quien llenes de agua de vida nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.